Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrarle explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Los episodios de este podcast están patrocinados por mi libro llamado Mente Desordenada. Lo puedes adquirir a través de mis redes sociales, @Omar Bazán, o a través de las redes sociales del libro, @Mente Desordenada. Bienvenidos a otro episodio de Esto Somos Podcast. El día de hoy me acompaña Paulina Quintero, licenciada en Psicología. Hola, Pau. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bienvenida. Bueno. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Fíjate, Pau, que te quiero contar una historia que es lo que da vida a este episodio y del tema que vamos a platicar hoy. Hace tiempo me salió en redes sociales que era cumpleaños de una amiga y decidí mandarle un mensaje para felicitarla. En el mensaje le dije: deseo, entre muchas cosas, que te vaya bien, que te vaya bonito, y deseo que tengas el mejor año de tu vida hasta ahora. A lo cual ella me contestó: lo dudo. Y dije: chis, ¿cómo? ¿Por qué? Y sí le pregunté, le dije: ¿por qué lo dices? Me dice: porque creo que el mejor año de mi vida ya pasó. Caray, a ver, o sea, lo tienes muy claro. ¿Cuál es el mejor año de tu vida? Y me dio una respuesta muy bonita. Me dijo: el año en el que nació mi hijo. Lo cual se me hizo que tenía sentido. Sin embargo, la respuesta siguió todavía en mí un tiempo más. Y ahí empecé a pensar: ¿qué pasa cuando creemos que lo mejor de nuestra vida ya pasó? Y de ahí surge la inquietud de platicar con alguien de este rubro de la psicología. Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con nosotros, Pau, cuando creemos que lo mejor ya pasó? Sí. Que lo que queda por delante parecería como si fuera relleno, ¿no? Sí. Fíjate que justamente en terapia, bueno, yo trabajo en la terapia cognitivo-conductual, y de lo primero que trabajamos es justamente en la esperanza. O sea, a veces pareciera como que, bueno, la esperanza pues ¿qué tiene que ver, no? Pero realmente la esperanza es esta facultad de poder esperar cosas buenas, ¿no? Entonces, mucha gente llega con este mismo estado de ánimo como de las cosas buenas ya pasaron. Y es muy complicado porque al final también no sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a vivir. Entonces, ¿qué pasa si yo a mis 20 años digo: no, pues ya, lo mejor ya pasó y vivo 80? Claro. Todavía tengo otros 60 que, como dices, si son de relleno, pues ¿cómo va a ser mi vida, no? Como que ya va a ser como que, bueno, pues un día más, un día menos, ya no me importa, ¿no? Entonces, esto es una actitud que se trabaja mucho en el inicio de la terapia, porque cuando tú tienes esperanza, cuando tú vas, por ejemplo, a terapia, pues siempre les preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? No, pues mejorar, ser feliz, mejorar mis relaciones, llevarme mejor con mi familia, no sé. Si te fijas, todo es como en pro de que todo vaya mejor. Pero si yo llego como, pues ya, hasta aquí, esto fue todo. Sí. Mis objetivos ya no van a tener esa motivación. Ya voy a estar como, bueno, pues ya lo que venga, ya ni modo. Y esta actitud a veces está muy relacionada con, por ejemplo, con la depresión, con ciertos síntomas de algunos trastornos. Entonces, sí es bien importante trabajar en ello, porque a lo mejor fue una forma de decirlo, ¿no? De tu amiga, pero también, ¿qué tal que sí me lo estoy tomando muy en serio, ¿no? Claro, sí. O sea, todos tenemos momentos favoritos, ¿no? De, bueno, cuando nació mi hijo, tal, pero ¿y qué más? ¿Qué más hay? Que a mí me toca mucho ver gente que, bueno, de muchas edades. Yo trabajo desde adolescentes hasta adultos, ¿no? Y hace poco, justamente una persona, ella tiene 50 años, más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo, pero sus hijas ya se casaron y todo, ¿no? Entonces ella me decía: es que yo, pues ya, o sea, si ya llega mañana la muerte, yo ya cumplí, ya estoy bien, ¿no?
Entonces empezamos a trabajar mucho en esto que te decía de la esperanza. Y yo le dije, bueno, ¿y qué quieres hacer? Haz como una lista de las cosas que tú quieres hacer antes de morir. Pueden ser cosas sencillas, ¿no? Porque a veces uno se imagina como aventarme 1000 veces el paracaídas. Sí, no. Claro, conocer Islandia. Ajá. Sí. O cosas muy así, muy exóticas. Y le dije cosas que tú te llamen la atención, tú quieras. Y ya me empezó a poner en la lista como ir al cine sola, ir más al teatro, salir más con mis amigos. Ella me dice, tengo muchas ganas de ir a un viaje, que es aquí en México, no me acuerdo en qué parte, pero van a buscar a las luciérnagas. Y me dice, a mí siempre me han gustado las luciérnagas, yo quiero ir. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a buscar la manera de que vayas. O sea, ¿qué tan posible es? Está muy lejos, está muy caro, ¿no? Y me dice, fíjate que me puse a investigarlo y me di cuenta que estaba más barato de lo que yo pensaba. Okay. Y dice, entonces, quiero hacerlo ahorita porque pues realmente estoy joven, ¿no? Y ya su visión empezó a cambiar un montón. Y me dice, realmente estoy joven, o sea, puedo caminar, tengo energía, tengo todo, porque pues sí es una aventura, ¿no? Claro. Requiere cierta energía. Y ya me dijo, no, pues ya, este año lo voy a hacer. Entonces, empezó a buscar con quién ir y todo. Y los amigos, no, pues que no puedo. Las hijas, no, es que tengo esto, no, es que tal. Y tiene que ser una fecha específica, porque no siempre se pueden ver las luciérnagas. Y me dijo, bueno, pues me voy a ir sola. Me voy a ir sola y sirve que allá conozco gente que también le gustan las luciérnagas. Claro, ¿no? exacto. Entonces, desde que empezamos a trabajar esto, su vida está mucho más plena. Como que ella, ya lo que me cuenta es como, bueno, me salí al café con una amiga y, vi una película que nunca había visto. Como que ya todo es un poco más como desde la sorpresa y no desde, bueno, una película más. Fíjate. He visto muchas. Lo dijiste bien bonito, la palabra sorpresa. Creo que es clave porque cuando tú vives creyendo que lo mejor de tu vida ya pasó, estás cerrándote a que la vida te sorprenda. Yo he notado en mi círculo, Pau, que las personas le damos mucho peso a nuestra vida a raíz de los demás. Es decir, mi hijo, ¿no? ¿Cuánto de mi vida se mide con base a mi hijo? ¿Cuánto de la satisfacción de vivir viene de la satisfacción de ser padre? Como de ver a un hijo crecer. Y estoy completamente a favor, o sea, yo también lo hago. Sí. Sin embargo, hay otro punto que yo también veo que es importante. Una cosa es los demás y otra cosa es lo demás. Porque ¿qué tal que si efectivamente tienes un hijo en la vida y solo tienes uno, no vas a tener más, ¿no? Entonces ya de ahí ya no va a venir esta fuente de felicidad de otro hijo o de otra persona. Pero ¿qué tal que viene de un proyecto? ¿Qué tal que viene, como dices, de un viaje? ¿Qué tal que viene de lo demás, de la naturaleza, del mundo? Creo que el planeta y la vida es tan grande y tan extraordinaria que sería irreal creer que nada más los demás me pueden hacer sentir feliz, ¿no? Sí. Entonces creo que la sorpresa, bueno, alguna vez grabé un episodio hace un tiempo que hablábamos de la capacidad de asombro y de cómo cuando vas perdiendo esa capacidad de asombro es cuando en realidad nos vamos haciendo mayores. Sí. No crecer es biológico e inevitable, pero creo que hacerse mayores viene de ahí, como de perder esa chispa, esa esperanza, esa capacidad de ver un cielo radiante y sorprenderme y decir, ¡ay, qué padre!, ¿no? Sí. Entonces, ahora, creer que lo mejor de nuestra vida ya pasó, ¿tú crees, Pau, que sea un riesgo? ¿Crees que sea un peligro? Pues yo creo que sí, porque a final de cuentas también se va formando esta creencia, ¿no? Como de, pues ya, lo mejor ya pasó. Y entonces me lo repito tanto, que a lo mejor siguen pasando cosas bonitas o cosas buenas, pero ya no las veo. Como que ya digo, pues ya, al cabo lo mejor ya pasó. Que a veces es, por ejemplo, como un viaje. A lo mejor tú vas al mismo país o a la misma ciudad varias veces, pero cada vez que vas, al final de cuentas es una experiencia diferente, porque tú no eres la misma persona que fue la vez pasada. Por lo que sea, por las situaciones, por las circunstancias, porque tú cambiaste, porque ahora vas acompañado, porque ahora vas solo.
las situaciones nunca se repiten de la misma manera. Entonces, por más que tú digas, no, es que yo todos los años voy a Japón, ese Japón no va a ser el mismo y tú tampoco vas a ser el mismo. Entonces, si tú dices, no, pues al cabo ya fui, ya no hay nada nuevo. Que claro, como dices, también es como esta parte de abrirnos, porque realmente el mundo es tan grande que a lo mejor sí fui, pero esta parte ya no la alcancé a ver. Sí. O a lo mejor ya no fui a esta otra ciudad pequeñita que estaba cerca porque ya no me dio tiempo. Entonces, siempre hay algo nuevo que puedes ver, siempre hay algo nuevo que puedes hacer. Y cuando no lo hay, el riesgo es también la amargura, porque al final es como, ya nada me sorprende. Ya todo pasó. Que ahorita esto que decías de también como de hacernos, pues sí, como de ir perdiendo esta capacidad. A veces lo increíble es ver también a gente que ya es mayor, que tiene ya 80, 90 años y todos los días se vuelve a sorprender con algo. Entonces, creo que ahí viene mucho de la plenitud de la vida. A lo mejor ya no tienes la fuerza, a lo mejor ya no tienes la velocidad que antes tenías, pero si sigues teniendo esa capacidad de asombrarte, tu vida va a seguir teniendo como todos los días algo por lo que levantarte. Así tengas 80 años, así tengas la edad que tengas, vas a poder como seguirte sorprendiendo y seguir estando activo y seguir diciendo, quiero mañana volverme a despertar. Claro. Fíjate, me dijiste el ejemplo de Japón, porque acabas de ir a Japón, porque fui a Japón. Sí, vi que estabas de viaje por allá. Sí. Fíjate, me hiciste recordar a mi amigo Octavio, que él tenía un mensaje que se decía, atrévete a sembrar melocotones. Octavio yo creo que tendría unos 75 años quizás cuando me dio ese mensaje. Y decía, los melocotones, Omar, es una fruta que el día que tú la siembras tarda 8 años en dar su primer fruto. Y me dice, yo tengo 75 años y ¿qué crees? Dice, acabo de sembrar un melocotón. Lo estoy sembrando obviamente con la esperanza de que cuando dé su primer fruto yo esté todavía aquí. No por el hecho de decir, tengo 75 años, ya no voy a sembrar melocotones. ¿Por qué? Pues porque ni los voy a ver florecer. No, hazlo con la esperanza de que sí lo vas a hacer. Sí. Probablemente no estés aquí, pero no lo sabes. Sí. Y si sí estás, vas a tener esa satisfacción. Exactamente. Sí. O insatisfacción de no haberlo hecho 8 años atrás. Sí, que también eso es lo que pasa, porque a veces como que a lo mejor tienes la juventud, pero hay otras prioridades o hay otras cosas. Entonces, también es eso. O sea, ¿cuál es mi melocotón? ¿Qué quiero yo sembrar? ¿Qué quiero yo ver en el futuro? A lo mejor yo quiero, no sé, crear una casa, quiero tener una familia, quiero viajar por el mundo, ¿no? Entonces, siempre va a haber obstáculos. A lo mejor ese dinero que me voy a gastar en el viaje, pues no, igual y, no sé, me compro unos tenis. Claro. ¿No? Pero a lo mejor esos tenis, cuando yo los vea en 5 años, voy a decir, ay, ya están bien pasados de moda, ya ni me gustan, ya ni me quedan, ya se hicieron feos. Pero si a lo mejor yo me voy de viaje, voy a ver esas fotos y voy a decir, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos acá? Ay, no, y me acuerdo el día que me la pasé mal, y me acuerdo esto que sabía feo, ¿no? Entonces vas a tener esos recuerdos y también es como que quieres sembrar hasta en tu propia memoria. Exactamente, sí. ¿Qué guardamos en este cofre que en un futuro vamos a abrir y qué vamos a sacar? ¿Qué historias vamos a contarle a nuestros nietos, a nuestros futuros amigos, etcétera? Exacto. Qué bonito. Sí. Oye, Pau, y por ejemplo, hay como un factor en esta historia que es como darle la vuelta a otro punto. Al momento en el que una persona me dice, el mejor año de mi vida ya pasó y fue cuando nació mi hijo, creo que también me lo puede decir desde un profundo amor y una profunda alegría. Es decir, me sentí tan contenta, pero tan feliz, que dudo que haya algo mejor, que la vida me pueda poner enfrente algo mejor. Suena muy bonito, o sea, suena como un mensaje casi optimista y positivo, pero si le damos doble clic, siento que también es peligroso. También es peligroso creer que la vida ya no tiene la capacidad de darme algo superior a esto.
aunque sea algo bueno. ¿Lo veo correcto? Sí, sí, porque creo que también es, como dices, como podría sonar bonito, pero también es como, bueno, si ese fue el mejor año de tu vida, ¿cómo estabas? ¿No? O sea, a lo mejor, ¿cómo eras tú? ¿Qué pasaba en tu vida? No, pues yo me sorprendía de cada cosa que hacía mi hijo, me emocionaba por comprarle cosas, porque preparé su llegada, lo esperé mucho, tal. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, en esta relación? Pues ya ahí está mi hijo. ¿Y qué hace tu hijo? No, pues ya nada. Que te puedes seguir sorprendiendo. O sea, incluso aunque tu hijo sea un adolescente y digas, ay, ya me tiene harta, estoy cansada de él. De todas maneras, siempre hay algo que no has visto de él, porque al final tampoco no terminas de conocerlo, ¿no? Entonces, sí es como que suena muy bien, pero también creo que en la práctica a lo mejor me doy un poquito por vencida, como que digo, bueno, ya, hasta aquí, porque pues ya, lo bueno ya pasó. No, ahí anda mi hijo, pero pues ya lo traje, ya, con eso es suficiente. Sí, y realmente a veces no es así. O sea, esa relación pues se va a seguir construyendo. Que además también es esto que decíamos ahorita de qué quieres sembrar en tu mente. O sea, ¿cómo quieres recordar este momento de su vida? O sea, ahorita que ya va a la primaria, ¿no? A lo mejor ya no es tan divertido porque a veces ya, pues no sé, lo tienes que ayudar a estudiar y antes pues era puro jugar y otras cosas. Pero también es como, ¿cómo quiero recordar este momento? Y a veces irme hacia el pasado me distrae del presente. Claro. Entonces, ay, no, es que cuando estabas chiquito esto, es que cuando estabas chiquito esto otro, pero aquí estoy. Sí. ¿No? O sea, veme ahorita, disfrútame ahorita, sea como sea, así sea un adolescente que a veces te harta, pues disfrútame, porque también la vida no sabemos cuánta va a ser, o sea, no sabemos exactamente, porque a veces pensamos, ¿no? Como que, bueno, ya está grande, pues ya se va a morir, pero a lo mejor te mueres tú antes. Ajá, claro. No sabes. Sí. Entonces, si no lo disfrutaste, pues al final de cuentas ahí sí ya no hay vuelta atrás, ya se fue el momento. Me estás haciendo reflexionar, Pau, en la importancia del lenguaje. Es decir, cuando yo digo que el mejor año de mi vida es cuando nació mi hijo, siento que le estoy dando el atributo a mi hijo. Contrario a decir el mejor año de mi vida fue cuando me convertí en madre. ¿Por qué? Porque el peso recae en ti. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque estoy pensando en alguien que cree que lo mejor de su vida viene de su trabajo. No sé, por ejemplo, me voy a atrever a poner palabras en la boca de alguien, no, pero Checo Pérez. Que digamos, Checo Pérez es piloto de la Fórmula 1 y que él diga, el día que yo me retire de ser piloto de Fórmula 1, ya pasó lo mejor de mi vida. O sea, en ese momento yo ya voy de bajada. Oye, pero te vas a retirar a los 32 años. No importa. Lo mejor ya pasó. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo el peso en ser piloto de carreras, en algo más exterior a mí. En cambio, creo que si se lo ponemos a lo que tú puedes hacer, a lo que tú te convertirás, creo que ahí es en donde sí tienes un control de que las cosas sigan ocurriendo. Ahora, por ejemplo, con este tema de que el adolescente va a crecer, creo que, bueno, una cosa es la emoción que te da cuando nace un hijo, pero creo que el hijo va a crecer y va a haber una emoción el día que salga de kinder y va a haber otra emoción el día que conozca a una niña y va a haber 500,000 emociones. ¿Cómo sabemos que esas emociones no van a ser mayores a la que estoy sintiendo el día de hoy, no? O sea, es como atreverse a predecir mucho del futuro. Y quisiera preguntarte, Pau, si tú has visto algún patrón entre las personas que tienes en consulta que llegan a este tipo de pensamientos de cierta edad en adelante o de ciertos sucesos en adelante, o realmente no has visto ningún tipo de patrón. Fíjate que de edad no, y eso me sorprende mucho porque de repente hay gente que me dice, es que yo ya tengo 30, no, ya estoy grande, y digo, ¿qué? O sea, ¿en qué aspecto? ¿Para qué estás grande? ¿Para quién? ¿Grande para qué, no? Sí.
como decías ahorita, por ejemplo, Checo Pérez pues se va a retirar joven. Ajá. Joven es comparado con que la gente se retira a los 65 de un trabajo de oficina, ¿no? Ajá. Entonces, sí, a veces eso me sorprende mucho. Justamente el otro día una persona me decía, es que, o sea, sus abuelitas vivieron muchos años, o sea, como 90 años. Y yo le decía, ¿a ti te gustaría llegar a esa edad? Y me dice, no, yo creo que no. Yo creo que no tanto. Y yo, ¿por qué? No, pues es que creo que la vida se va poniendo más difícil cada vez. Y hace un tiempo, una amiga que conozco porque vamos juntas a hacer ejercicio, ella, la verdad no sé cuántos años tenga, pero a mí me parece una señora joven. Ok. Fue su cumpleaños y le dicen, ay, que cumplas muchos años más. Y dice, no, pues ojalá que no, pero bien vividos. Y yo, ay, no sé, esto de la edad me está metiendo en conflicto. Sí. Entonces, en la edad no lo veo. Lo que sí veo es en la soledad. Creo que en la soledad sí se gestan más este tipo de pensamientos de lo mejor ya pasó. Entonces, gente que se ha mudado de país, gente que se divorció, gente que terminó una relación muy larga, llega a tener más frecuentemente este tipo de pensamientos como de lo mejor ya pasó. Y te das cuenta en su círculo y dices, pues realmente no tiene mucho hacia, o sea, como una red de apoyo, que tampoco se trata de que esté rodeada de 40,000 personas, pero te das cuenta que a lo mejor esas redes cercanas no son tan cercanas y esto sí genera un poco que se pierda como esta esperanza. Por ejemplo, hay un documental de Vivir 100 años. Uh-huh. En este documental te dicen pues como las claves para por qué la gente ha sido tan longeva, ¿no? Y entonces se van a los puntos azules, creo que les llaman. Sí. Y ya más o menos te describen cómo es su vida y todo. Y algo que tienen en común, bueno, es que comen bien, ¿no? Ajá. O sea, que tienen una buena alimentación, que no comen tantas cosas procesadas. Pero otra cosa que también es muy llamativa y que es creo que muy importante es que siempre mencionan que tienen una red de apoyo. Entonces ves la vida de ellos y no, pues todos los días me voy a visitar a mis amigos o todos los días jugamos, no sé, un juego de mesa con mis amigos y es gente ya muy grande. Claro. O no, pues es que mi familia vive aquí cerquita. Entonces como que ahí te das cuenta que realmente estas redes sociales, pero físicas, son lo que muchas veces puede motivar a las personas, porque además de motivarte, creo que también te ayudan. O sea, el día que dices, ay, me siento mal, sé que tengo a alguien a quien hablarles. Y el no tener a quien hablarle, sí genera como un sentido de, pues a nadie le importa a lo mejor. Entonces, sí creo que es importante que como sociedad busquemos estar más presentes con la gente que nos rodea y con la gente que queremos. Porque al final, nosotros los necesitamos a ellos, pero ellos también nos necesitan a nosotros. Entonces, sí creo que este factor influye mucho, o sea, el de la soledad o la compañía. Y no tanto el número de personas, sino el sentirte de una o de otra manera. Porque puede también estar alguien rodeado de mucha gente y decir no tengo a nadie. Entonces, creo que es más bien trabajar en sentirme acompañado, sea de 2 personas o de 20, pero que sé que hay alguien ahí por si necesito ayuda o por si necesito contarle un chisme, aunque sea, ¿no? O sea que este club del dominó de los miércoles sí termina teniendo una relevancia a largo plazo, ¿no? Porque a final de cuentas es ese club de personas con el que te sientes conectada en algún sentido de la vida. Ya aunque sea el dominó, aunque sea jugar canasta, aunque sea el cafecito con las amigas. Sí lo vi, sí vi ese documental y me pareció bien padre. Y también mencionan algo que le llaman en diferentes países de diferente manera. Creo que en Costa Rica le llaman sentido de vida. En Japón es el famoso Ikigai. Creo que era lo que decíamos, es decir, si yo vine o si el motor de vida viene de tener un hijo, ok, va pues. Pero si ese hijo se va, vas a perder no solo al hijo, sino al motor que le daba vuelo a la vida. Sí, y que creo que además también puede ser una carga muy pesada para el hijo. Porque entonces,
oh, pues no sé, ya me quiero casar, pero pues no puedo dejar solos a mis papás porque se van a deprimir o porque, no sé, se van a enfermar, les va a pasar algo. Y realmente cuando tienes como esta tranquilidad de que, bueno, me puedo ir, pero bueno, voy a estar, les voy a llamar de vez en cuando, así tu hijo esté en Islandia, dices, bueno, como que tenemos esa conexión y no pasa nada que no esté aquí, ¿no? Entonces, que sí creo que sí tiene una relevancia importante. Por ejemplo, yo lo veo mucho, un tiempo me tocó hacer como bueno, teníamos una clase en la universidad y era un club de personas de la tercera edad. Y pues bien, o sea, cada persona de pronto había hasta sus conflictos, ¿no? Como que, ay, no, es que este habla mal de mí pero que al final también te mantienen activo, o sea, te mantienen como presente o por lo menos pues ahorita le voy a hacer cara y le voy a decir que conmigo no se meta, ¿no? Y decías, bueno, pues está bien, porque era un club al que iban unas horas y ya pues cada quien se iba a su casa, pero sus familias los llevaban justamente porque decían, es que si no se van a quedar solos en la casa. Entonces nos preocupa porque pues algo les puede pasar, algunos ya estaban enfermos, pero también porque les sirve pues para convivir con otra gente de su edad, que a veces también necesitamos esos pares, porque a lo mejor tienen a su familia y todo, pero no sé, yo le quiero contar de, aquella época en la que salíamos a tal lugar, y a lo mejor mi nieto va a decir, este padre, pero no me va a seguir, no me va a contar más experiencias. Entonces sí necesitamos como este tipo de conexiones también para encontrar este sentido. Que incluso, por ejemplo, yo lo vi con mi abuelita. Ella empezó a ir a un club igual de la tercera edad y antes del club era como que, ay, bueno, pues es que ya estoy grande, ¿no? Y pues bueno, aquí voy a hacer de comer y como que su energía siento que era un poco más bajita. Y cuando empezó a ir al club, era como, no, pues es que nos vamos a ir a un baile, ¿no? Y entonces de repente se iba, así sin avisarle a nadie, ¿no? Y, oye, pero es que no puedes caminar bien tus rodillas. Sí. O sea, como que parecía que se le olvidaba un poquito por un rato que pues no podía caminar bien, ¿no? Entonces siento que sí es una motivación importante el tener un grupo así. O por ejemplo, en mis otros abuelitos, ellos todavía viven, lo veo también, o sea, ellos tienen un grupo de su religión y cada semana van, pero además se conectan así por internet otros días. Y entonces siempre es como, no, pues el hermano dijo esto, no, pues que el hermano esto, pues que leer. Y entonces uno a veces dice, ay, bueno, pues no sé, o sea, qué tal que pues ya tan grandes, igual ir tan lejos, ¿no? A la reunión. Pero realmente para ellos no es pesado. Es como que, pues sí, es que queremos ir. Y a veces hasta si alguien les dice, no vayan, no, ¿cómo no vamos a ir? O sea, como que ves la motivación de sí vamos a ir. Y siento que esa parte también, pues les ayuda, o sea, les ayuda a mantenerse motivados, a ver a otras personas fuera de su familia, porque también a veces se necesitan, ¿no? Entonces sí creo que esta parte nos ayuda, porque al final también nos regresa esta sorpresa, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar con la gente que vamos a convivir y eso también nos da motivación. Fíjate que esto que tocas de la soledad es incluso un tema que he estado pensando durante mucho tiempo. Y le decía a mi esposa, le decía que creo que es muy bonita la soledad. Le digo, yo siento que al yo haberme casado, no me casé para no estar solo. Le digo, yo creo que yo me casé y tal cual utilicé esas palabras, le dije, para sentir una soledad acompañada. ¿Por qué? Porque le digo, creo que es estar solo. O sea, qué triste sería casarme igual a renunciar a mi soledad. Digo, no quiero. Es decir, yo siento que la soledad, Pau, es quizás de las pocas cosas que en verdad me pertenecen en esta vida. O sea, no sé qué más realmente me pertenezca. Y ahora que me dices esto, de que es quizás uno de los detonantes más comunes para creer que lo mejor ya pasó, creo que hay un factor que no había considerado, que es la soledad sola, es decir, la que no tienes compañía, las personas que acaban de terminar una relación larga y ahora se encuentran solos en la casa, y que cuánto tiempo dura, ¿no? Porque quizás al principio dices, qué a gusto estar solo, qué a gusto
no ruidos, no aromas, nada de cosas que no disfrutaba y que no me gustan. Y sí, muy bien, 6 años. 20 años, sí, creo que pesan, terminan pesando, ¿no? Entonces, no sé, me quedé pensando mucho en eso porque según yo había pensado mucho en la soledad y ahora con lo que me dices, como que fue información adicional a los pensamientos que ya tenía. Sí, sí, porque además creo que también, aparte de la soledad, ahí está el libro de Viktor Frankl en el que dice el del hombre en busca de sentido. Ajá. Que él, más que la soledad, él menciona que la libertad es lo único que nos pertenece. Porque por lo menos en nuestra mente, yo puedo estar en el banco sí. Y yo puedo estar pensando en lo que yo quiera. Claro. No, a lo mejor en el banco llegas y te dicen, oye, no puedes usar tu celular, quítate los lentes, no puedes usar gorra, te dicen ciertas cosas, ¿no? Pero al final, en mi mente, yo puedo estar donde yo quiera. Yo puedo estar pensando qué voy a hacer de comer al rato o un problema que traigo. Entonces, creo que justo eso es lo que hay que defender todavía más, porque también es como ese espacio en el que yo estoy conmigo, cómo lo estoy viviendo. Claro. Hay mucha gente que, ahora, el caso contrario, ¿no? Como que no me gusta estar solo. Entonces, necesito a alguien que me haga ruido para no escucharme a mí, para no darme cuenta de eso que está pasando adentro de mí. Entonces, creo que el trabajar en ese mundo interno y que sea un lugar seguro, que sea un lugar en el que tú digas, ay, quiero estar aquí sola un rato pensando yo, sí. Es algo que hay que valorar mucho, porque también es valentía, o sea, de decir, me voy a ir solo al cine, como esta persona que te decía. Me decía, es que al principio yo dije, ay, van a pensar que, ¿por qué no ando con alguien? Que qué. Pero me dijo, realmente lo disfruté, porque es esto que decías tú ahorita. Nadie me quitaba mis palomitas, nadie me hablaba. Yo estaba sola, me senté alejada también para que no me oliera el hot dog del de al lado. O sea, como que también esta soledad es algo que hay que aprender a disfrutar. Sí. Y hay que saber hasta dónde es saludable y hasta dónde ya necesito de alguien más. Porque también una soledad muy extrema, por ejemplo, en las cárceles de máxima seguridad eso es lo que hacen y es el máximo castigo, estar solo, además en un cuarto en donde no hay luz que no puedas ver si es de día o de noche. Entonces, ese es el castigo máximo que existe para el ser humano, porque realmente también necesitamos rebotar un poco nuestras ideas. O sea, si yo estoy pensando, no, la vida es lo peor, no sé qué, y llega mi amiga y me dice otro punto de vista, ya digo, tal vez no era tan malo, o no, si era bien malo igual, pero bueno, claro. Ya estoy acompañada, ¿no? Entonces, también es disfrutar la soledad es importante, solamente saber hasta qué punto ya no me está haciendo bien. Sí. Cuando ya mi idea, yo la tengo y yo solito me la creo y ya no creo en lo de los demás y ya no me gusta estar con la demás gente para nada. O sea, ya también llega un punto en el que dices, esto ya no está saludable. Sí. Pero si yo hoy digo, hoy es sábado y yo me quiero quedar sola en mi casa para ver la película que yo quiera, que nadie me quite de mis palomitas, ahí está bien. Ahí está. Entonces, bien. Solamente es como tenerlo ahí como bien medido. Hasta qué punto la soledad es saludable y hasta qué punto ya no lo es. Sí, hasta dónde te causa bienestar y en qué momento ya te causa un malestar. Voy a replantear lo que dije anteriormente porque mientras te escuchaba, en mi mente estaba reestructurando eso, ¿no? Yo dije, a lo mejor es un factor cuánto tiempo dura la soledad, pero ahora que lo pienso, Pau, creo que no es tanto un factor porque, a ver, parecería que después de 20 años esta soledad ya me está cayendo de peso. Pero también sucede cuando estás en un matrimonio. O sea, después de 20 años empiezas a creer que el matrimonio te cae de peso. Y añoras lo que no tienes. Añoras estar solo, añoras no ruidos, etc. Entonces, me hace pensar en otro punto, ¿no? A ver, cuando yo he estado trabajando mucho en esto, no es algo que me llegó por naturaleza, es algo que he estado trabajando. Cuando a mí me preguntas si el mejor momento de mi vida ya pasó, yo te digo que no. Yo te digo no pasó. Yo te digo está pasando. Es decir,
si me preguntan, ¿cuál es el mejor momento de tu vida? Yo estoy tratando de responder en este instante, ¿no? Como los vinos, cuando te dicen, ¿cuál es el mejor vino? El que te estás tomando. ¿Por qué? Porque es el que tienes. Todos los demás no los tienes, no están. Entonces, como que voltear a ver nada más que el presente. Creo que a mí es una formulita que me está ayudando, y cuando empiezo a sentir tristeza, decepción, ansiedad, angustia, volteo y digo, a ver, pero en este momento ahorita con Paulina, con el olor a café, que por cierto estoy cayendo en cuenta que no le puse leche. Me dijiste que con leche y no le puse leche, pero bueno, me estoy cayendo en cuenta que en este momento nada de eso está ocurriendo. En este momento todo está tranquilo, todo está bien, y creo genuinamente que este es el mejor momento de mi vida. ¿Por qué? Porque está sucediendo y estoy vivo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, ¿ayuda a verlo de esa forma? Creo que sí, aunque también, no sé, o sea, me pongo a pensar como en situaciones muy complicadas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, alguien que está hospitalizado, o que te sientes mal, o que acabas de romper una relación, o que te acaban de meter a la cárcel. Ajá. ¿Cómo le hago para pensar que este es el mejor momento de mi vida? Entonces, creo que ahí quizá no aplica tanto, pero más que verlo como este es el mejor momento de mi vida, más bien este es el único momento de mi vida. O sea, no sé, claro, al rato, no sé, mañana, no sé. Eso está, qué locura. Sí, claro. Sí, porque sea bueno o sea malo, también al final va a pasar. Exacto. Apenas hice un diplomado en tanatología y decía que la mayor pérdida, mucha gente dice como perder a un hijo es lo peor que te puede pasar. Y otra gente dice no, perder a tu pareja. Y cada quien pues lo dice desde su experiencia, ¿no? Pero en este curso lo que decían es el peor duelo que vas a vivir es el tuyo mismo. O sea, el decir me voy a morir o tengo una enfermedad y me quedan 3 días de vida. Yeah. Porque al final también es como concluir esa historia contigo. Si alguien más se va, tú puedes contarle de esa persona. Ay, no, es que era muy buena persona, sí, tal. Pero cuando tú eres el que se va, tienes que soltar un montón de cosas. Entonces, también creo que es importante aprender a vivir los momentos, sean buenos o sean malos, porque al final es lo único que hay. Y así te estés muriendo, estés en la cárcel, te estés sintiendo mal. O sea, yo lo pienso, a veces me he sentido mal físicamente, o sea, me he enfermado de esas veces que dices algo, comí, me siento muy mal. Creo que me hubiera sido imposible decir, este es el mejor momento de mi vida. Sí. Porque digo, no, ya quiero que se acabe, ya no puedo más, ya, no sé, siento claro, que me estoy deshaciendo aquí, vomitando y sudando frío. Como que no, pero que también, no sé, o sea, yo desde que era chiquita, no sé por qué, pero yo siempre lo pensaba. Yo decía, es que, pues al final tengo que aprender a disfrutarlo. Y yo lo pensaba así, o sea, si yo me enfermaba del estómago, vomitaba y todo, no lo disfrutaba para nada, pero después decía, no lo voy a volver a vivir. O sea, sí me voy a volver a vomitar a lo mejor muchas veces en mi vida, pero no lo voy a volver a vivir de esa forma. Claro. Ni a esa edad. O sea, si ahorita me pasa, ya no tengo 5 años como en ese tiempo. Sí. Entonces, ese momento al final ya se fue. Y si yo hubiera renegado de ya que se acabe, ya que se acabe, ya que se acabe, pues la hubiera sufrido quizá más. Claro. ¿No? Entonces, también es como aprender a abrazar ese momento, así sea el peor, porque no se va a volver a repetir nunca jamás. Exacto. Fíjate, hasta se me hizo un nudo en la garganta cuando dijiste lo de el duelo contigo mismo, cuando se termina esa relación contigo mismo, cuando te dices adiós a ti. No manches, sí. Pero a ver, Pau, está bueno porque me estás haciendo pensar en muchas cosas, te lo prometo. Hay una fábula china, creo, de una persona que tiene un caballo y ese caballo se va de su granja y llegan los vecinos y le dicen, oye, que se fue tu caballo, qué mala onda, ¿no? Y ahora era tu fuente de trabajo, ¿y ahora qué vas a hacer?
Y él decía, pues esperar, o sea, y ellos le decían, qué mal que ya no tienes a tu caballo. Y él decía, no, no está mal, simplemente es. Entonces pasan los días y regresa el caballo, pero regresa acompañado de otro caballo. Y llegan los vecinos y le dicen, oye, ahora tienes otro caballo. Y le dicen, qué bueno, ¿no? Y él le contesta, no sé. Dice, total, sucede que mientras está trabajando con los caballos, su hijo, que estaba acompañándolo, sufre una caída de un caballo y se fractura la pierna. Y llegan los vecinos y le dicen, oye, qué mal que se te lastimó el hijo. Ahora, por culpa de los caballos, pues ya tu hijo se rompió la pierna. Qué mal está eso. Y él le contesta, ya veremos. Sucede que en China se desata la guerra y empiezan a llamar a los jóvenes para ir a defender al país. Llegan a su casa y le dicen, oiga, tenemos registro de que usted tiene un hijo de tal edad, es candidato para ir a la guerra. Ah, sí, pásele, ahí está. Tiene la pierna rota. Sí, no, pues no puede ir. Entonces llegan los vecinos y dicen, oye, qué bueno que tu hijo no fue a la guerra porque se rompió la pierna. Y el señor le dice lo mismo, no lo sé, ya veremos, ¿no? Y me quedo pensando en esto que me decías de que cuando el presente está muy mal. Hace poco estaba escuchando unos episodios de un podcast que se llama El Rincón de los Errores. Y al final les hacen la pregunta de que si tuvieras el poder mágico de regresar el tiempo y evitar haber vivido alguno de esos errores, ¿cuál omitirías? Y todo el mundo dice, ninguno, porque gracias a ellos hoy soy quien soy. Porque aunque en el momento parecía que todo estaba perdido y era un desastre, yo en medio de las drogas, yo en la cárcel, etc., hoy agradezco como esa joya que me entregó la vida, ¿no? Envuelta en estiércol. Horrible. Entonces, me lleva a otra pregunta, Pau. ¿Es una condición humana necesaria creer que el futuro va a estar bien? Pues yo creo que sí, pero también hasta cierto punto, porque también mentirme a mí misma, no sé, quizá me impide aceptar ciertas cosas, que es como en estas situaciones muy difíciles, ¿no? A lo mejor, no sé, como que aceptar que, bueno, no me dieron ese trabajo, digo, bueno, miles más, sí, ¿no? Pero a lo mejor el que alguien se vaya a morir, ¿no? Un familiar que está muy enfermo, decir, no, todo va a salir bien, pues quién sabe. O sea, un poco como esta historia, ¿no? Como, lo sé. O sea, también no me puedo engañar y decir, sí, todo va a estar perfecto. Uh-huh. Que también creo que ahí entra un poco la espiritualidad. Uh-huh. Porque, ¿qué es para mí que las cosas vayan a salir bien? Uh-huh. Porque a lo mejor para mí, que las cosas salgan bien es que esta persona se cure. Pero a lo mejor eso ya no es humanamente posible. Uh-huh. Entonces, también es aprender a soltarlo. Hace unos años me fui a La Paz de vacaciones. Y pues fuimos en un barquito a la aventura y todo. Entonces el guía era así un experto en animales, un experto en expediciones, hacía expediciones a la Antártida y un montón de lugares, ¿no? Entonces íbamos ya en el barquito y había unos como pelícanos de pico azul. Y dice, miren, estos son pues endémicos de aquí, no sé qué. Y ya seguimos en el barquito y de repente en el mar se encuentra uno herido y ya lo levanta, lo sube al barquito y como que le trata de ayudar y llama así como a la universidad a ver si podían recibir al animal y todo. Y le dijeron que no. Le dijeron, no podemos. Oye, pero ¿por qué no? No se puede, tienes que dejarlo ahí. Okay. Y entonces yo dije, qué crueldad, o sea, ¿cómo lo va a dejar si está enfermo? Y ya, pues el señor dijo, bueno, pues sí, no queda de otra, en este caso, pues lo tengo que dejar. Y a mí se me hizo muy feo y muy difícil. Yo dije, ¿cómo lo va a dejar? O sea, ahorita va a venir un animal y se lo va a comer. Y el señor nos explicó, nos dijo, lo que pasa es que en la universidad como que identifican los casos en los que sí se puede y en los que no. Dice, porque en este caso no se puede, porque yo afectaría al ecosistema. Entonces, si yo me lo llevo,
afecto más de lo que ayudo. A lo mejor pues voy a salvar a este animal, pero también la misma naturaleza necesita eso, que ese animal se muera, porque ese animal le va a dar comida a otros animales y entonces si yo me lo llevo le quito comida y bueno, hago un desastre, ¿no? Claro. Y creo que un poco a veces así es. O sea, como más allá de esperar lo mejor, también es tener la humildad de a lo mejor a veces no sé qué es lo mejor. Entonces, muchas veces pasa que dices, ay, ojalá no me corran de trabajo. Te corren y después te sientes mejor. Y dices, pero no que era lo peor que me iba a pasar. Entonces, a lo mejor yo estoy aferrada a que no me corran, que no me corran, que no me corran. Y de pronto también tengo que hacer esta parte de soltar. Bueno, ya, si me van a correr, que me corran, exacto, ¿no? Y ya, a ver qué más tiene la vida para mí. Sí. Porque a veces nuestro enfoque es como, lo mejor es esto. Y estamos muy cerrados a que sea de una sola manera. Y a veces no pasa así, porque pues somos parte de la naturaleza, exacto, como ese animal. Sí, exactamente. A mí me pasó algo muy similar. Solté muchos proyectos laborales que traía y meses después, como 15 meses después, me llega una invitación que yo había estado persiguiendo mucho tiempo. Y le digo a mi esposa, la única forma en la que yo podía aceptar esa invitación era no teniendo esto que me amarraba. Entonces la pude aceptar y fue porque solté esos proyectos que en su momento me dolieron mucho, etc. Total, de que le digo, sí, claro, o sea, algo que en su momento yo percibía como triste, doloroso, terminó siendo favorable, terminó jugando a favor en mi vida. Incluso terminó trayéndome más alegría de la que me daba eso que yo estaba amarrado, aferrado. Y esto de creer que el futuro va a estar bien, Pau, te lo preguntaba como hasta en ciertos sentidos a veces más pequeños. No sé, el yo salir a la farmacia, necesito creer que voy a regresar, ¿sabes? O sea, que voy a regresar y que voy a estar bien. Si no, no saldría, si no, ni siquiera me movería. Si tú sales en un barquito, dices, bueno, vamos a un barquito porque creo que voy a volver. O sea, tengo la creencia que voy a volver. Por eso lo veía como una condición humana. El creer que el futuro inmediato, a mediano, a largo plazo va a estar bien, como la fábula, ¿no? O sea, pues sí, se rompió la pierna mi hijo, pero en algún momento esto, como que van a converger los puntos y vamos a sentir que estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Bueno, pero ya a una manera como de solución. ¿Cómo alguien que se siente sin esperanza, cómo alguien la puede recobrar? ¿Se puede de entrada recobrar la esperanza, Pau? Sí. Yo creo que muchas veces la esperanza es como un músculo. Como que van a pasar cosas y entonces ya tienes ciertas experiencias o cierto pasado que te ayuda a seguir ahí. Que a veces hasta es la mala memoria. O sea, como dices ahorita, ¿no? A lo mejor ayer hubo una balacera, pero yo espero salir y regresar, ¿no? Sí, claro. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando en eso, pues no voy a salir, voy a estar angustiada, ¿no? Ya, entonces, sí, por supuesto. También el cerebro tiene sus mecanismos de defensa. Incluso hubo una balacera en Los Ángeles. Ajá. Oye, pero yo vivo en Aguascalientes. No, sí, pero es que me ¿Quién sabe? Sí, exactamente. La gente está loca últimamente. Sí. Sí, entonces también es como que un músculo que se ejercita de muchas formas. Entonces, se ejercita a través de cuestionar tus pensamientos, porque muchas veces, ayer justamente le decía a alguien, esta persona está preocupada por temas de su trabajo y todo, y me decía, es que si me va mal, me va a pasar esto, y así, un montón de escenarios negativos, ¿no? Entonces le dije, bueno, tu tarea va a ser que tú pienses los escenarios positivos. Y ya le digo, bueno, esa va a ser tu tarea, piénsalos todos los posibles, ¿no? Y me dice, ¿solo los positivos? Y le digo, sí, solo los positivos, porque los negativos ya los tienes. O sea, esos ya los tienes en automático en tu cabeza. Entonces, el ejercicio es buscarlos. O sea, ¿qué puede salir bien con esto? Porque muchas veces nuestra orientación es hacia todo lo que puede salir mal, que también ayuda porque te da una retroalimentación, ¿no? Pero también es como, bueno, ok, todo eso puede salir mal, pero ¿y qué tal que sale bien? Porque muchas veces por eso la gente no se anima a cosas. Dice, bueno, es que sí quiero abrir este negocio,
pero ¿y si sale mal? Pero ¿y si sale bien? O sea, ¿qué tal que sale bien y te arrepientes de no haberlo hecho? ¿O qué es lo peor que puede pasar realmente? No, pues que voy a perder mi dinero. Y luego, pues no sé, voy a tener que trabajar en otra cosa. Y luego o sea, tampoco está tan grave tal vez, tampoco, ¿no? Sí. Entonces, sí es como un músculo que se tiene que ejercitar de cuestionarme. O sea, eso que estoy pensando que es negativo y que todo eso va a pasar, realmente sí va a pasar, no está pasando. Entonces, por lo menos en este momento, no está pasando, ¿no? Claro. Y otra parte que creo que también es importante es esta parte espiritual. Como que de pronto topa. O sea, como en estas situaciones que te decía, muy difíciles, muy graves, la guerra, la muerte, estar en la cárcel. Como que en esas situaciones, algo que yo he visto mucho es que a la gente le ayuda mucho tener fe en algo más. En lo que sea. O sea, en la vida, en el universo, en Dios, en Jehová, en como le quieran llamar. Pero eso creo que también ayuda mucho. Porque al final es como esta capacidad humana tiene un límite. Entonces, digo, pues ya. O sea, yo espero que Dios nos ayude, ¿no? Claro. Que es una frase que a veces nos dicen, sobre todo la gente más grande, ¿no? Ay, que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Y decimos, pues, ¿eso qué, no? Claro. Pero realmente también es como poner un poquito de tu esperanza en eso. Que no se trata tampoco volverte, ay, no, ya Dios me va a solucionar todo, yo no voy a hacer nada. Pues no. Pero sí creo que en ese tipo de situaciones muy, muy complejas que de verdad ponen al límite al ser humano, creo que también ayuda mucho el tener una fe en algo más. Porque dices, no estoy solo, otra vez. Claro. ¿Sabes quién es Facundo Cabral? Ajá. Sí. Soy fan de sus entrevistas. No tanto de su música, no sé por qué, pero me gustan sus entrevistas. Y en alguna de ellas le preguntaron si él creía en la magia. Y dice que sí. Y le preguntan, ¿cómo hace una persona tan intelectual, que ha leído a muchas cosas para creer en la magia? Y dijo algo hermoso, dice, llegando a esa capacidad en la vida de abrazar al cáncer como a la primavera. Es decir, él dice, la primavera es mágica, pero el cáncer también. Es decir, para que la primavera ocurra, necesitan una serie de factores mágicos. Para que el cáncer ocurra, también. Hay una serie de factores naturales que se tienen que combinar para que ocurra. Y me deja pensando en lo del pelícano. Aparentemente, desde nuestro pensamiento positivo, vemos la muerte del pelícano como algo negativo, pero la naturaleza lo ve como algo mágico. Porque de ahí va a surgir una serie de eventos afortunados. ¿Sí me explicó? Entonces, para mí no. Para mí no, exactamente. Porque para mí humanamente no, para mí era cruel. Pero yo no soy las tortugas que andan por ahí. Exactamente. Entonces también es esta... Y él lo dice como esta capacidad que tiene el ser humano tan limitada de vernos como parte de un todo más grande y que a final de cuentas somos parte de la misma naturaleza de la que el pelícano forma. Entonces, cuando lo logras ver así, que las cosas que para ti son malas, pues en realidad tienen la misma dosis de magia que las cosas buenas. Sí, sí. Sí, que hay una frase que dice que dice que los milagros, tú puedes tener una idea de que los milagros no existen o de que todo es un milagro, que creo que es un poco como esto. Claro. Porque justamente, o sea, realmente nuestra capacidad es muy limitada y creo que a veces el ser humano somos muy soberbios. Como que decimos, no, yo puedo con todo, ¿no? Sí. O sea, si alguien se murió fue culpa del doctor. Ajá. Pues dices, pues no, o sea, a lo mejor el doctor hizo lo mejor que pudo y puede tener los mejores estudios y ha ido a las mejores escuelas, pero al final también la naturaleza se sobrepone quizá. Entonces Exacto. Dices, pues ahí ya me vuelvo yo muy pequeña. Entonces también esto nos puede dar mucha esperanza, decir somos pequeños, o nos la puede quitar. O sea, se puede ver en los dos sentidos, ¿no? Como lo que yo haga, ¿qué soy? No soy nada. O puedo pensarlo como, no soy nada, la vida no es tan grave, ¿no? Claro. Entonces,
creo que es esa capacidad, porque además es eso que decías de ver la magia, creo que también es una decisión. O sea, hay gente que está empeñada en no verlo. No, es que el cáncer es por esto, y quiere darte miles de explicaciones, pero siempre llega un punto en el que, ¿y eso por qué pasa? Porque sí. Y es como, ¿cómo que porque sí? Ahí ya no me sabes explicar porque nuestra capacidad humana es limitada. Ya no puedo, ya no sé, ya no, o sea, tal vez me lo imagino, pero no te lo puedo explicar a lo mejor con mis palabras, no puedo. Y ya. ¿Qué? Como que pretendemos ponernos de tú a tú con la naturaleza y siempre vamos a perder, siempre, porque la naturaleza es más grande, infinitamente más grande que nosotros. Sí. Sí, de hecho, o sea, lo que conocemos es muy poquito. O sea, como dicen que conocemos más del así como del espacio que del mar. Que del océano. Imagínate, sí. O sea, el océano es otro universo para nosotros. No sabemos qué hay, no. Y a veces creer que todo está en mis manos, porque a veces, no, es que si hago este proyecto va a salir esto y luego va a pasar esto. Yo a veces lo pienso y digo, a ver, es que, por ejemplo, yo me imagino, no sé, mañana voy a ir a mi clase de pilates, ¿no? Entonces me voy a despertar a esta hora, voy a llegar a esta hora y ya, hasta ahí llega mi capacidad. Porque yo no sé la maestra qué ejercicio me va a poner primero. Claro. Ya, o sea, si no me puedo llegar a imaginar eso, que es algo tan simple, porque ya topa con alguien más, ¿cómo me voy a poder visualizar como a tan largo plazo y además con mis pensamientos súper catastróficos de esto va a pasar y luego esto? Porque en el intermedio la naturaleza va a meterse. Sí. En este caso, a lo mejor yo digo, sí, voy a agarrar mi coche, voy a llegar y todo, y la maestra es parte de la naturaleza. Entonces ella va a decir, no, hasta aquí. Primero vamos a hacer abdominales, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? No me lo esperaba. Claro. Entonces, también es esa humildad, o sea, de decir, muchas veces no voy a saber ni siquiera qué es lo mejor. Y también, si me pierdo este momento, pues ya, lo perdí para siempre, por estar preocupada en ayer o en mañana. Exacto, exactamente. Oye, Pau, hace ratito que estábamos platicando del Ikigai y de todo esto, me quedé con ganas de preguntarte algo desde tu punto de vista de la psicología. Cuando este propósito de vida, no sé, volviendo al ejemplo de Checo Pérez, ¿no? Que es como el Ikigai es este punto en el que eres bueno, el mundo lo necesita, te gusta y te pagan por hacerlo. Y digo, bueno, a ver, el caso de Checo Pérez, que es automovilista, deportista. Ok. ¿Está correcto que los humanos encontremos ese Ikigai en alguien más? Es decir, por ejemplo, mi hijo. Creo que ahí sería como el juego de palabras que decías. Quizá no es encontrarlo en mi hijo, sino a través de mi hijo. Ajá. O sea, a lo mejor parte de mi realización como persona viene de ser una buena mamá, de enseñarle a ser una buena persona, pero eso me toca a mí. Entonces, si yo lo pongo en mi hijo, creo que mi sentido de vida se va a tambalear más. Ajá. Porque muchas veces es como, y me ha pasado que llega gente y me lleva hijos suyos adolescentes y me dice, es que mi hija tiene un novio y no, y esto, y le pasa esto, y luego reprobó, y no sé qué, Y primero entrevisto a los papás y le digo, ¿y a usted cómo le va? No, pues estoy bien estresada por mi hija, porque mi hija no sé qué, shalala. Le digo, ¿y qué más? ¿Qué más hace usted? Pues cuidar a mis hijos. Y entonces ahí te das cuenta que también está más abrumada porque está viviendo lo que sus hijos están viviendo. Exacto. O sea, la hija tiene el novio, pero la que lo está sufriendo soy yo porque yo soy su mamá y entonces me pesa y por qué anda con él y no sé qué. Entonces también es buscar tu propio sentido. Y yo le decía a esta persona, le decía, es que, mire, o sea, su hija es muy importante, ¿no? Y yo entiendo que le importa mucho, pero ¿usted qué tanto sale? ¿Qué tanto hace? ¿Qué proyectos tiene? Además de su hija. Porque su hija es una persona aparte. Entonces, si yo pongo todo en ella, incluso para la hija va a ser desgastante. O sea, la hija dice, ay, ya, mi mamá no me deja en paz, ya. Y a veces lo decimos así de que se consiga una vida. Pero claro, a veces es cierto. Porque si
si tú tienes tu vida, o sea, si tú dices, no, es que yo me peleé con mis amigas, ay, mi hija tiene un novio, sí, también, no, o sea, no es como que ya lo minimices, pero también tienes tú tus propios problemas, como que puedes vivir más plenamente, porque tú estás solucionando lo que a ti te toca. Y tú decirle a tu hija, tú haces esto y esto, no. Incluso esta persona llegaba conmigo y me decía, oye, es que fíjate que a mi hija le pasó esto, por favor, para que la convenzas de esto. Y yo, no, yo no la voy a convencer de nada. Ajá. O sea, yo nada más la voy a cuestionar y todo. Entonces creo que tiene mucho esta visión. ¿Por qué? Porque su sentido de vida está en lo que haga o no haga su hija. Exactamente. Ese es el riesgo que yo veo. Hace un tiempo iba en un Uber. La plática con el chofer empezó por una canción de los Beatles que sonó y evolucionó la plática al punto en el que él me decía, no, joven, pues yo estoy a punto de cumplir 60 años y me siento contento porque si yo me fuera de la vida en este momento me voy feliz. Y le digo, ay, qué bueno, qué padre escuchar eso. ¿Y por qué? Me voy feliz porque mis hijos están bien. Me dice, porque mis hijos los veo que ya son independientes y ellos están felices. Y me quedé pensando en eso, o sea, dije, ok, sí, está bien pues, o sea, sus hijos están felices, señor. Pero ¿y usted? ¿Qué más? Ajá, ¿usted está feliz? O sea, parece que usted ya terminó su misión en la vida porque sus hijos están felices, como si sus hijos fueran su proyecto. Y yo me quedé pensando, pero ¿y usted? O sea, ¿qué no su proyecto tendría que ser usted? ¿No? O sea, usted está feliz, usted se está superando, usted está cumpliendo metas, tiene metas. Veía una entrevista de Chespirito antes de morir que le decían, ¿cuál es tu secreto como para mantenerte tan activo a pesar de estar tan grande? Y él decía, tener proyectos. Dice, tener proyectos, algo por lo que luchar, algo por lo que pararme, que es como este Ikigai, ¿no? Entonces, sí, o sea, me había quedado con ganas de explorar esa ruta de qué pasa cuando yo pongo el énfasis de mi vida en otra vida. O sea, híjole, siento... Sí, porque además también es como esto que decías, ¿no? O sea, los proyectos son los que nos mantienen activos. A veces nos podemos imaginar proyectos muy grandes, ¿no? Poner una fundación, hacer... Ajá. Bueno, por ejemplo, ahorita... Bueno, sí, ya tengo un tiempo en TikTok y subo una pregunta todos los días y las personas ya pues me la contestan, ¿no? Entonces, una de las preguntas era, ¿qué harías si no tuvieras que volver a trabajar? Y decía, no, pues o sea, no tuvieras que trabajar y tuvieras todo el dinero necesario, ¿no? Okay. Y dice, no, pues salvar a los perritos, hacer esto. Todos tenían proyectos muy bonitos, muy grandes, pero decían como que esto les daría como la satisfacción. Y creo que a veces verlo como en proyectos tan grandes puede ser muy pesado porque no todos vamos a poner una asociación para salvar perros, aunque quisiéramos. O sea, y es una realidad que no todos lo vamos a hacer porque no vamos a querer, no vamos a poder, no nos va a gustar, no sé. Entonces también esos proyectos pueden ser cosas pequeñas. O sea, puede ser, quiero redecorar mi casa. Sí. Quiero, no sé, tener un huerto, ¿no? Exacto. O sea, puede ser algo más chiquito, porque a veces proyectos tan grandes pueden ser muy abrumadores. Claro. Que ahorita que decías de Checo Pérez, me acordé que, bueno, hay otro corredor que es Yuki Tsunoda. Él es japonés, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque un día ponían como una pregunta ahí en la carrera, no sé por qué, era como una pregunta así random, ¿no? Y decía como, ¿cuál es tu sueño? Y entonces todos los otros ponían como, no, pues ganar el premio, no sé qué, ¿no? Ajá. Y él ponía, poner un restaurante, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué está haciendo corriendo, no? Que también esa parte es importante, porque a lo mejor tu trabajo, o sea, uno lo ve y dice, wow, o sea, es corredor de Fórmula 1, qué padre, ganan muchísimo, viajan, no sé. Como que uno se imagina eso. Sí. Pero ¿qué tal que para él ese no es su Ikigai? ¿Qué tal que para él su Ikigai es tener un restaurantito? Claro. Y ya. Entonces, sí, puede que no lo encuentres a través de lo grande. Puede que lo encuentres a través de lo chiquito. O bueno, no sé. A lo mejor quiere poner una cadena de restaurantes en todo el mundo. No lo sé. Pero no necesariamente lo grande es más satisfactorio que lo pequeño. Oye, y eso está cañón. Porque a lo mejor tu Ikigai
no ha llegado, pero va a llegar. A lo mejor su Ikigai es ser chef o mesero, ¿sabes? O empresario, exactamente. Y ahorita estoy trabajando en esto para poder cumplir mi futuro Ikigai. Eso está cañón. No lo había visualizado desde esa perspectiva. Exacto. Sí, entonces a veces puede que para mí algo sea muy grande y guau, y a lo mejor para esa persona que lo está viviendo es como solo es el medio. Solo es mi medio para llegar a ese otro lugar que yo realmente quiero. Claro. Entonces era muy chistoso porque todos sí, ganar, no sé qué, y él como poner un restaurante. ¿Qué tiene que ver esto, no? Pero bueno, pues cada quien. Sí, exactamente. Pues fíjate que antes de hacer la última pregunta, Pau, quisiera hacer la misma dinámica que he estado haciendo con mis invitados de esta temporada, que es con el libro. Este es un libro que escribí, tiene poesía, pero no es un libro de poesía. Quisiera que lo ojearas así y random seleccionaras una página al azar, la que tú quieras. ¿Esa? Ok, ¿cuál escoges? ¿La de acá o la de acá? Esa hoja de intermedia la puedes quitar. ¿Esta? Ok. Sí. A ver, vamos a ver otra, porque creo que salí en los agradecimientos. Le abrí en el índice. A ver, vamos a ver. Esta. A ver, ¿qué dice? Dice, ensayo sobre mis manías. Mis manías, miedos y odios se traducen a la vida cotidiana como ataduras. Se trata de llegar a viejo con menos, no con más. No con más. Fin. Órale. O sea, la intención es ver si lo que salía tenía alguna relación con lo que estamos platicando. ¿Crees que tenga alguna relación? Yo creo que sí, un poco como estas ataduras mentales, ¿no? Ajá. Porque de repente estas ataduras a lo mejor a mí me dicen, tú no puedes hacer esto. Entonces, tal vez tiene razón. Tal vez yo digo, no puedo correr un maratón. Tal vez en este momento no puedo. Pero, ¿quiero hacerlo? No, bueno, no. Entonces ya, descartado. Pero sí quiero, ¿qué tengo que hacer? Exacto. Porque cuando tú te cuestionas o cuando tú haces planes, esas ataduras se rompen. Si tú te la crees, para bien o para mal, te va a afectar. También si yo creo, no, yo ya sé todo, yo ya viví lo mejor, también ya me até, ya no hay más. Entonces, romper esas ataduras, creo que aquí como lo dice, como de, y llegar a viejo con menos, creo que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Te voy a contar la historia de dónde nace ese texto. Surge porque una vez fui a la playa, me salí a correr así en una playa larguísima y me corretea un perro. Me puso una corretiza así de las buenas. No me pasó nada, no me mordió. Pero obviamente seguí corriendo y de regreso el perro ya no estaba. Pero mi cerebro fue, voy a pasar por ese mismo lugar. Y yo, pero el perro ya no está. Y decía, pero es el mismo lugar. O sea, ¿y si sale? ¿Y si todavía está? ¿Y si? Y me quedé pensando, ¿cómo le voy a hacer para que a partir de este día en adelante no le tenga miedo a los perros? ¿Qué tengo que hacer para no adquirir un nuevo miedo? Y pues hice cosas, ¿no? O sea, trabajé y dije, no quiero vivir con miedo a los perros. Y me di cuenta de eso. O sea, claro, de eso se trata la vida. No se trata de ir acumulando miedos. Ahora ya le tengo miedo a las relaciones, a los hombres, a los niños, a los tal, a los jefes, etcétera, etcétera. Dije, no, creo que no se trata de ir acumulando esas... Y hablo también como de las manías, porque me había dado cuenta que yo, conforme iba creciendo, me iba volviendo más maniático. En el sentido de que, no, a ver, si no empiezo mi día con café, no empiezo. Y dije, no, ¿dónde está eso? O sea, puedo empezar el día con café, qué rico. Pero si no empiezo con café, de todas maneras empiezo. Y cosas como de que, es que si no hago esto, entonces no duermo bien. Y decía, no me quiero volver así de maniático, porque no era... O sea, eso no lo traigo de nacimiento, lo estoy adquiriendo o aprendiendo no sé de quién. Y decía, no, o sea, no quiero llegar así. ¿Por qué? Y lo digo que son ataduras, porque si no hago tal cosa, no duermo.
esa es una atadura, o sea, tal cual. Entonces, bueno, pero mira, sí tenía relación. Sí tenía sentido. Sí tenía sentido. Sí, porque sí, como dices, también las manías son ataduras. Entonces, también algo que yo creo que ayuda mucho es intentar cosas nuevas o viajar, por ejemplo. Ajá. Cuando tú viajas, si tú dices, no, es que yo solamente si me tomo el café específico de tal cafetería puedo vivir, llegas a un país donde esa cafetería no existe y te das cuenta, no tanto de que lo quieras hacer, sino que tú solo te vas a dar cuenta, por las malas quizá, de que sí pudiste. De que podías vivir. Entonces, cambiar o sea, hacer esas cosas nuevas te enseña que no eres a veces eso que piensas. Tal cual. Me dice mi esposa, oye, es que los cepillos de dientes negros, me dice, no me sirven, o sea, y no. Y un día no había más que cepillo de dientes negro y le digo, ¿te sirvió? Y me dice, sí sirvió. Dice, está bien suavecito. Y dije, sí, claro, o sea, se va volviendo una manía. Ahora ya no uso cepillos de dientes que sean negros. No, sí se puede. Entonces, mira, sí tenía algo de relación. Oye, Pau, pues mira, la última pregunta es la que le da vida al podcast que lleva por título Estos Somos. Y la pregunta es, desde todo lo que tú has vivido, estudiado, aprendido y desaprendido, para ti, ¿qué somos? Pues yo creo que somos historias, pero no solo historias reales. A veces somos lo que nos contamos que somos. Entonces, si algo a mí me pasó, yo lo puedo contar de una o de otra manera. Y al final eso es lo que más cuenta. Yo le digo mucho a mis pacientes, a ver, ¿tú cómo recuerdas que te fue en la infancia? Y se los pregunto así a propósito, no le pregunto como, ¿cómo fue tu infancia? Sino, ¿cómo tú recuerdas o cómo tú te cuentas que fue tu infancia? No, pues me pasó esto, tal. Porque al final eso es lo que vamos a hacer. Si yo digo, no, es que a mí en la primaria me bulleaban un montón, o puedo yo irme del otro lado y, no, pues pasé estas cosas difíciles, pero también me divertí haciendo tal cosa. La historia que yo me cuento es lo que al final se traduce en este presente. Entonces creo que somos historias que nos contamos. Una vez, hace poco, me sucedió algo así increíble para eso que contestas, que estoy de acuerdísimo. Estábamos en un taller y nos dicen, a la persona que tienen al lado, cuéntenle algo de su vida, lo que quieran. Y una persona le estaba contando de que a su perrito lo habían atropellado y le contó el relato de dónde estaban, qué hora del día era, todo, ¿no? Termina y el orador les dice, a ver, tú, cuéntame qué te dijo. Ah, pues me dijo que estaba triste porque atropellaron a su perrito. Y voltea y le dice, ¿sí le dijiste eso? Y dice, pues no le dije que estaba triste. Le conté cómo habían atropellado a mi perrito y ya. Dice, ya ves, él asumió que estaba triste porque atropellaron a su perrito, pero él nunca lo dijo. Eso creo que nos sucede con las historias que nos contamos. Sí. Incluso a nosotros mismos, ¿eh? O sea, a veces yo me cuento que atropellaron a mi perrito y ni me sentía triste, pero ya me estoy contando, ya le agregué a la historia de que estoy triste. Sí, y al final eso es lo que somos. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.